Les voy a rogar que no hagan uso de sus audios hasta que termine la clase. Entonces, bueno, eh, vamos a comenzar con lo que es la estenosis de la válvula pulmonar. Vamos a recordar aquí en estas láminas, en el lado izquierdo tenemos dos gráficas, que en el uno está un corazón con su válvula pulmonar de características normales y a su lado una válvula pulmonar estenosada. Fíjense, y recordaremos anatómicamente y fisiológicamente de que la válvula pulmonar se encuentra entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar. Como ven, ahí está. Y en el lado derecho es la otra gráfica donde podemos observar también la arteria pulmonar y una válvula pulmonar estenosada. Y ahí en el recuadrito tenemos una válvula pulmonar que está con características normales. Bien, ustedes ya saben qué es una estenosis, pero conviene recordar que una estenosis no es nada más que un estrechamiento o disminución del área valvular y que en este caso va a provocar como dice acá en el slide, un impedimento, un obstáculo, si quieren el término, a la eyección del volumen sanguíneo desde el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar, como están viendo en la gráfica del lado izquierdo. Es un impedimento o una obstrucción debido a la reducción, como hemos indicado, del orificio a nivel de la válvula pulmonar. Su clasificación es algo similar como en la valvulopatía aórtica. Podemos clasificarla en supravalvular, en subvalvular y a nivel de la misma inserción de la válvula. Entonces, podemos clasificarla en tres. Bien, en cuanto se refiere a la etiología, ahí no está el subtítulo de etiología, pero la etiología corresponde fundamentalmente a las alteraciones de tipo congénito, es la forma más habitual. Posteriormente, otra de las causas es la reumática, o sea, la valvulopatía reumática como sabemos ya, por problemas de fiebre reumática mal curadas 15 años o 20 o 25 años antes que hayan cursado con una fiebre reumática. Luego tenemos otra causa que es el síndrome carcinoide. Síndrome carcinoide significa pequeñas tumoraciones que se pueden encontrar a nivel de la válvula de tipo vesicular. Es muy raro esta presentación. Y finalmente tenemos algunos tumores cardíacos que pueden provocar justamente la obstrucción de la válvula pulmonar. Pero en realidad no es muy frecuente esta valvulopatía. En cuanto se refiere a su fisiopatología, es decir, el mecanismo, cómo se va a producir toda la alteración hasta llegar a una insuficiencia cardíaca derecha. Entonces, como se darán cuenta, existe una obstrucción, eso es la estenosis de la válvula pulmonar, la cual al reducirse, al estenosarse, produce, produce em, una disminución del volumen sistólico que se va a eyectar desde el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. Ese
vaciamiento que tiene que esa eyección, ese vaciamiento se prolonga por un tiempo, el tiempo no es normal, sino más bien ese tiempo de vaciado, de eyección, se prolonga desde el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. Como consecuencia, recordaremos de las otras valvulopatías, es algo similar a la fisiopatología. Por esa obstrucción, por ese obstáculo de vaciamiento, de eyección, pues existe un aumento de la presión intraventricular y posteriormente una sobrecarga de volumen. Recordaremos nuevamente que las alteraciones, las estenosis, producen sobrecargas o aumentos de presión. En cambio, las insuficiencias, vuelvo a repetir, producen sobrecargas de volumen. Entonces, en este caso, inicialmente el problema es que incrementa la presión intraventricular y posteriormente habrá una sobrecarga de volumen, sobre todo sistólico del ventrículo derecho. Esto hace de que con el pasar del tiempo va a provocar pues la hipertrofia del ventrículo derecho, es decir, como un mecanismo de compensación, porque tiene que luchar frente a esa obstrucción que está entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar. Por lo tanto, para que tenga mayor fuerza de contracción, el ventrículo derecho va a producir, se va a hipertrofiar con el tiempo y posteriormente entrará en dilatación e insuficiencia ventricular derecha. Obviamente, esta situación va a repercutir en forma retrógrada, como en las otras valvulopatías. Irá a comprometer la válvula tricuspidia, posteriormente irá a comprometer la aurícula derecha con su dilatación y su crecimiento, incremento de la presión intraauricular y como sabemos, eso va a incrementar la presión venosa sistémica con la consiguiente clínica de una insuficiencia cardíaca derecha. Bien, ¿cuáles son las manifestaciones, los síntomas y los signos de una estenosis valvular pulmonar? Como, como les decía al principio, no es muy frecuente esta valvulopatía. Entonces, una mayoría de pacientes se pueden encontrar asintomáticos por bastante tiempo, pero la otra mayoría suelen presentar síntomas. ¿Y cuáles son esos síntomas que va a presentar? Fíjense, palpitaciones. Las palpitaciones son provocadas generalmente por las arritmias y por la taquicardia que puede presentar ese paciente. Luego, la disnea en sus diferentes, disnea de esfuerzo, obviamente en sus diferentes grados, a grandes esfuerzos, medianos, pequeños esfuerzos, de acuerdo al grado en que se encuentre la estenosis. Y fíjense también ahí en los pequeños dibujos que presentamos, existe el dolor precordial también. Y finalmente puede presentar un paciente con estenosis de la válvula pulmonar un síncope, una lipotimia. ¿Por qué? ¿Por qué dirán? Porque justamente el volumen que se eyecta del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar va a disminuir, por lo tanto, no llega a la misma cantidad o la cantidad suficiente de sangre a cavidades izquierdas y por lo tanto va a disminuir el volumen sistólico ventricular izquierdo y por lo tanto el gasto cardíaco y consecuentemente ese paciente puede presentar un síncope. Dentro de los obviamente como les he mencionado, el incremento de la presión intraventricular derecha, el incremento de la presión y sobrecarga de volumen del ventrículo derecho y de la aurícula derecha ocasiona, hemos dicho, el incremento de la presión venosa sistémica general. Por lo tanto, vamos a observar, como ven en la gráfica, la distensión de la vena yugular. Eso conocemos como ingurgitación yugular. Fíjense la imagen. Eso es por incremento de
la presión venosa sistémica y de la congestión del incremento de la sobrecarga de volumen. Luego, tendremos también la presencia de cianosis periférica, mucho más visible, sobre todo en segmentos, una cianosis distal, porque ustedes saben que si disminuye el gasto cardíaco no va a haber una buena oxigenación, por lo tanto va a presentar ese paciente cianosis periférica. Y como va a comprometer cavidades derechas, primero hipertrofia y posteriormente a lo largo del tiempo la dilatación y la insuficiencia cardíaca derecha, pues vamos a tener edema. Vamos a tener, aquí no está, otro signo que es la hepatomegalia. Bien, entonces, los signos más importantes van a ser los signos de una insuficiencia cardíaca derecha. ¿Qué exámenes complementarios vamos a pedir? Conocemos ya los exámenes básicos. Les vuelvo a repetir, aquí en todas las valvulopatías no hemos mencionado los exámenes generales básicos que uno debe pedir de entrada. Vuelvo a repetir, hay que pedir necesariamente hemograma, glicemia, creatinina, coagulograma, electrolitos y todo eso. Eso es fundamental y básico para todas las valvulopatías o si es un cuadro de insuficiencia cardíaca igual. Pero ¿cuáles son los exámenes complementarios que nos interesa más a nosotros? Obviamente es el electrocardiograma. El electrocardiograma ya se darán cuenta que es lo que va a mostrar, nos va a mostrar una hipertrofia del ventrículo derecho. Eh, Cuando avancemos el electrocardiograma, en ahí veremos qué derivaciones están comprometidas o en qué derivaciones vamos a ver. Obviamente aquí solo vamos a mencionar, lógicamente, que hay compromiso de cavidades derechas, ¿verdad? Hipertrofia del ventrículo derecho y posteriormente también de la aurícula derecha. La radiografía también nos puede mostrar, ahí fíjense, la placa radiográfica es una cardiomegalia a predominio de cavidades derechas. ¿Qué más nos va a mostrar la radiografía? La dilatación de la arteria pulmonar. La dilatación de la arteria pulmonar. Fíjense en el borde izquierdo, el borde izquierdo de la silueta cardíaca. Les adelanto que el borde izquierdo presenta tres curvaturas o arcos. El primero en la parte superior que corresponde al botón aórtico, el que le sigue es el que corresponde a la arteria pulmonar. Fíjense ahí, dice dilatación postestenótica. Eso corresponde a la arteria pulmonar. Fíjense, está bien prominente. Eso nos indica que hay dilatación de la arteria pulmonar, además que hay hipertensión pulmonar. Normalmente no debe haber esa prominencia. Y finalmente el tercer arco del borde izquierdo corresponde al ventrículo, en este caso corresponde al ventrículo derecho, porque nos tenemos que fijar en la punta de la silueta cardíaca. La punta, cuando es ventrículo derecho, es redondeado y está elevado hacia arriba. En cambio, si es ventrículo izquierdo, la punta del corazón va a estar hacia abajo y hacia el lado izquierdo. Entonces, la diferencia. En el lado derecho tenemos un cateterismo cardíaco, vean, está con medios de contraste. Fíjense cómo se puede ver la estenosis de la válvula pulmonar, lo que se está mostrando esa flechita blanca, está estenosada y la arteria pulmonar que se encuentra dilatada. Y además el ventrículo derecho que también va a presentar la hipertrofia. Entonces esa radiografía es bien representativa. Bueno, ¿qué complicaciones podemos tener en una estenosis de la válvula pulmonar? Obviamente las arritmias. Generalmente, o la arritmia principal que hemos visto en las otras valvulopatías cuando existe dilatación de la aurícula, en este caso derecha, vamos a tener esa arritmia
que se ve frecuentemente, que es la fibrilación auricular por la dilatación de las aurículas. En el caso de las valvulopatías del lado del corazón izquierdo, igual cuando se presenta dilatación de la aurícula izquierda, vamos a presentar también la arritmia de fibrilación auricular. Bueno, podemos tener también otro tipo de arritmias como las extrasistolias o las taquicardias paroxísticas que puede presentar, por eso se presentan las palpitaciones en estos pacientes. Finalmente vamos a tener obviamente la insuficiencia cardíaca, pero en este caso es insuficiencia cardíaca derecha. Obviamente, como hemos visto, radiológicamente vamos a tener cardiomegalia, es decir, compromiso de cavidades derechas. Y a nivel pulmonar podemos observar imágenes de congestión, de regurgitación, son, pero eso radiológicamente, ¿no? Entonces, las complicaciones, vuelvo a repetir, arritmias principalmente y lo principal, este cuadro lleva a la insuficiencia cardíaca derecha. Tendremos la cardiomegalia, obviamente, del lado derecho. El tratamiento, ¿cuál es el tratamiento de la? Generalmente, como es una estenosis, un tratamiento medicamentoso no nos va a resultar muy bien, pero en caso de que ese paciente está con edema, está con bastante disnea, obviamente tenemos que utilizar los vasodilatadores y los diuréticos. Si hay congestión, si hay incremento de la presión venosa sistémica, con ingurgitación yugular, con hepatomegalia, con edemas, lógicamente vamos a utilizar los diuréticos para disminuir esa congestión. Bien, eh, y el tratamiento obviamente higiénico, dietético, que saben evitar los sobreesfuerzos, dieta con poca sal, es decir, una dieta hiposódica. El tratamiento, digamos, básico en este caso, si no hay sintomatología, porque pueden estar asintomáticos, hemos mencionado, el tratamiento solamente va a ser expectante, esperar hasta que haya síntomas. En caso de que ya tengamos la sintomatología, tendremos dos posibilidades. Uno, de hacer la valvuloplastia o la valvulotomía, o finalmente hacer el reemplazo valvular de la válvula pulmonar. En esas dos gráficas, fíjense cómo introducen los catéteres para hacer una valvuloplastía con balón. Del lado izquierdo, la guía, es decir, el catéter está ingresando por la vena cava inferior, llegando a la aurícula derecha, luego pasa por la válvula tricuspidia al ventrículo derecho, luego ahí está la válvula, la válvula pulmonar y la arteria pulmonar. Pues el catéter lo van a ubicar, localizar justamente en la válvula pulmonar, ahí fíjense en el gráfica del lado derecho, le ubican en el lugar de la estenosis y van a insuflar, van a inflar el baloncito de tal manera que la estrechez, bueno, la van a dilatar, esa estenosis la van a dilatar. Eh, Obviamente hacen mediciones exactas para poder dilatar, porque si lo dilatan demasiado, van a producir lo contrario, una iatrogenia que más bien le van a producir una insuficiencia de la válvula pulmonar. Entonces, básicamente es eso. Y en caso de que no resulte estos procedimientos, obviamente se hará el reemplazo cuando hay bastante compromiso, habrá que hacer el reemplazo de la válvula pulmonar, ya sea por una prótesis biológica o por una prótesis mecánica. Bien, entonces ya saben que para cuando se hace un reemplazo valvular de una prótesis mecánica, tiene que ser una anticoagulación de por vida. Bien, entonces eso en resumen lo que es la estenosis de la válvula pulmonar. Ahora nos toca mencionar lo que es la insuficiencia de la válvula pulmonar, es decir, lo contrario.
Hemos dicho que la insuficiencia es más bien el ensanchamiento, si quieren, la ampliación del área valvular, y en la que existe la incompetencia. Otros dicen la falta de coartación, es decir, que las valvas, en este caso de la válvula pulmonar, no se van a cerrar herméticamente, de tal manera que va a permitir el reflujo, la regurgitación del volumen que ya ha sido eyectado en la sístole del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar, y una parte va a retroceder, va a refluir hacia el ventrículo derecho. Ahí fíjense la gráfica, es un corte tangencial de un corazón normal, donde ven la arteria pulmonar claramente, ventrículo derecho y arteria pulmonar, una válvula pulmonar completamente cerrada, normal. El de la derecha, esa imagen, fíjense, o observen la válvula pulmonar cuando ya ha sido eyectado en la sístole del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar, una parte de ese volumen sanguíneo está retrocediendo, una parte va a volver a retroceder al ventrículo derecho. Por lo tanto, esa válvula es insuficiente. Bien, en cuanto se refiere a la etiología, bueno, casi la etiología va a ser las similares que en la estenosis. Hay algunas patologías que producen dilatación de la arteria pulmonar, pero de causa desconocida, idiopática. Otras afecciones de la arteria pulmonar también que pueden producir justamente la insuficiencia. Y fundamentalmente, ¿qué es lo que va a ocasionar la insuficiencia? En nuestro medio vemos más esto, la hipertensión pulmonar. En nuestro medio les había mencionado también que tenemos bastante gente que se dedica a la minería, es decir, los pacientes con silicosis pulmonar tienen casi todos los pacientes hipertensión pulmonar. Por lo tanto, van a comprometer la arteria pulmonar, digo, pulmonar, la válvula pulmonar y también la válvula tricuspide. Otra causa, las endocarditis, que lesionan las válvulas. Y aquí vemos por eso los mineros tienen ese problema del corazón pulmonar crónico. Algunos trastornos neoplásticos o algunas lesiones de tipo congénito. Bien, iatrogénicamente también, como les he dicho, pueden al hacer el cateterismo lo dilatan demasiado y le producen una insuficiencia más bien. Entonces son las causas, la etiología. En la fisiopatología, por lo tanto, al haber una insuficiencia valvular pulmonar, se produce un reflujo sanguíneo en diástole ventricular, porque obviamente para que se produzca el llenado, el llenado ventricular tiene que ser en diástole. El reflujo se produce desde la arteria pulmonar hacia el ventrículo derecho, produciendo una sobrecarga, en este caso de predominio, una sobrecarga de volumen y obviamente posteriormente también de presión. Eso provoca mayor trabajo en el ventrículo derecho porque tiene que doblar los esfuerzos para poder eyectar en la sístole ventricular es, digamos, ese doble volumen, uno del que ha refluido y otro que ha llegado de la aurícula derecha. Por lo tanto, con el tiempo, tanto el ventrículo derecho va a empezar a hipertrofiarse y también la aurícula derecha y posteriormente provocarán la dilatación y consecuentemente la insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas, es decir, la signosintomatología? Los síntomas, obviamente, disnea, fatiga, dolor precordial, palpitaciones, lipotimias, síncope puede producir, debilidad, fatiga, cansancio. Es decir, casi los mismos síntomas que de una estenosis de la válvula mitral. Al examen físico, que es lo que vamos a encontrar a la, eh, a la palpación encontraremos un impulso sistólico a nivel del área paraesternal izquierda
Es decir, tenemos que ir a palpar a la zona del foco pulmonar, donde vamos a poder encontrar ese impulso sistólico. Y también palparemos un frémito a ese nivel, es decir, en el segundo espacio intercostal izquierdo a nivel del foco pulmonar. La auscultación obviamente vamos a poder auscultar un segundo ruido en foco pulmonar bastante reforzado. ¿Por qué? Porque ese paciente ya va a estar con un cuadro de hipertensión pulmonar, puede haber un desdoblamiento de ese segundo ruido. Podemos encontrar también un tercer o un cuarto ruido de cavidades derechas cuando ya se encuentre el paciente con un cuadro o un ventrículo ya disfuncionante eh, prácticamente en insuficiencia cardíaca ventricular derecha. También podemos encontrar un soplo diastólico a nivel del tercer y cuarto espacio intercostal izquierdo paraesternal. Eso porque nos está indicando eh, como se dice, el hiperflujo pulmonar y además de eso, la regurgitación. Eso es en cuanto a la auscultación. El electrocardiograma veremos signos de sobrecarga ventricular derecha. Es decir, electrocardiográficamente hay imágenes, sobre todo en las derivaciones, en las derivaciones B1 y de B1 a B3. La radiografía nos mostrará agrandamiento del ventrículo derecho, obviamente, fíjense en esas imágenes radiográficas que el lado derecho de la silueta cardíaca está prominente y además de eso vemos al lado izquierdo el segundo arco que corresponde a la arteria pulmonar también está prominente. Entonces vamos a tener una cardiomegalia con predominio de cavidades derechas. El ecocardiograma es el estudio fundamental, sobre todo el ecocardiograma Doppler, que nos permite, que nos va a permitir diagnosticar exactamente el grado de dilatación que tenemos de la insuficiencia valvular pulmonar. Y el Doppler nos medirá pues las presiones, los flujos, la presión intraventricular y el compromiso valvular, fundamentalmente las características que tenga la válvula y las paredes y las cavidades, si está hipertrofiada o están dilatadas. Entonces, la ecocardiografía Doppler es pues fundamental. Bien, finalmente, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento ya les he indicado, higiénico-dietético, y si hay problemas de insuficiencia cardíaca, habrá que emplear diuréticos, vasodilatadores y evitar los sobreesfuerzos, solamente ejercicios aeróbicos. Y el tratamiento definitivo será pues el quirúrgico, ya sea con el reemplazo de una válvula protésica mecánica o por una válvula biológica. Se puede hacer también algún tipo de plastía valvular sin hacer la resección de toda la válvula y sin hacer la implantación de válvulas biológicas o mecánicas. Es decir, esto de acuerdo obviamente al grado en que se encuentre la lesión valvular. Bien, eso es en resumen el tema y las valvulopatías. El día viernes veremos ya otro tema. Entonces estoy tratando siempre de resumir lo más importante de los temas para que puedan ustedes estudiar y bueno, grabarse lo más importante. Lógicamente ustedes tienen que profundizar los temas leyendo de los libros o leyendo del internet. Aquí lo que damos es lo más importante, lo principal y lo resumido. Bien, entonces nos vemos otra vez el día viernes a las 5 de la tarde. Bueno, hasta el viernes entonces, estimados alumnos. Álvaro, todo ha salido bien, ¿no?
Bueno, entonces nos vemos el día viernes a las 5 en punto de la tarde. Gracias por la atención, alumnos.